Les agradecemos, por supuesto, que hoy día nos acompañan acá de manera presencial, Lucho, en el matinal. De hecho, le damos la bienvenida a Natalia Estuardo. Muchas gracias por estos presentes, pero también por haber accedido a venir a contarnos acerca del trabajo de la corporación que tú presides. Está también Ángela Contreras, abogada y penalista también laborista que participa en esta corporación, y Patricio Hernández, encargado de planes y proyectos de la corporación Golden School, a quien le damos la bienvenida y las gracias por venir. Muchas gracias por el espacio. Sí, Natalia, bueno, agradecerte también por este presente, pero también agradecerte por el trabajo que has hecho a pesar del dolor, de la pena de haber perdido a tu hijo Martín, que en honor a él lleva por nombre tu fundación. Lamentablemente en un siniestro vial, la comuna de Chiguayante, algo que nosotros también estuvimos muy atentos a este caso. ¿Cómo decides también darle un sentido a una pena que sabemos es una de las penas más dolorosas que hay en la vida? Sí, la verdad es que es una pena que no tiene nombre. En el día a día, en el seguir siendo mamá, tengo otro hijo, Sebastián, tenía que buscar un motivo para sostenerme. Y Martín todos los días está presente en todo lo que hago. Pero comencé, bueno, yo sabía cómo era mi hijo, que siempre fue muy amable, generoso, educado, pero comencé también a recibir relatos de personas que lo conocieron y que él los había ayudado en algún momento, muy discretamente. Entonces, y también recibí un trabajo que él hizo con una terapeuta ocupacional, ella me lo quiso entregar. Y él decía en ese trabajo que sus valores era ser leal, no hacer daño a otros, ser consecuente, ser dedicado y ser siempre una buena persona. Por eso nuestro lema es ser buenas personas. Sí. Entonces, y comencé también a conocer a más víctimas de siniestros viales, más madres, más padres. Y yo decía, pucha, el sistema es tan desgastante, ¿verdad? Es tan complejo, burocrático. Ya, vamos a hacer algo y vamos a mantener a Martín presente con sus valores para ayudar a las víctimas y para educar a la población. Entonces, esto me ha ayudado en realidad a sobrellevar el día a día. Porque el otro día lo dije en un discurso que di, desde que sucede esto, estás como que un abismo te separa del presente, de los otros. Pero en este nuevo camino encuentras gente que también ha formado fundaciones, encuentras otras víctimas y te encuentras en la mirada de ellos, y ya saber que los estás ayudando o recibir un gracias o darle un abrazo a otra víctima te ayuda a estar de pie. Así es que eso es. Y mi hijo está presente en cada persona que ayudamos y en cada niño que educamos. Sí, yo creo que ahí está el mayor rol que hoy día cumplen como corporación, el educar, porque hay que ser buenas personas. Hay que ser buenas personas y subirse a un vehículo y estar detrás de un volante implica mucha responsabilidad. Cualquier tipo de vehículo, mira, recién nada más nos acaban de confirmar por interno un colega, José Manuel Lagos, desde Lota, hubo un accidente, un atropello por parte de un motociclista, que ya vamos a estar con antecedentes, pero es un accidente muy grave. Nos encontramos con este tipo de noticias día a día, Ángela, y ahí como abogada te pregunto, porque el 17 de noviembre recién pasado se conmemora el Día del Recuerdo de las Víctimas de Siniestros de Tránsito. Así es. Es el recuerdo. Sí. Es un día que conmemoran las familias, las madres, los padres, los hijos, los amigos, los familiares, y son ellos los que llevan adelante también los procesos legales que, como bien nos decían acá, son muy desgastantes. O sea, es que el problema de las víctimas, que enfrentan las víctimas, es enfrentarse también a todo un sistema legal, enfrentarse a las fiscalías, enfrentarse a la justicia, enfrentarse incluso a los organismos técnicos que deberían colaborar, como por ejemplo la CIAT de Carabineros, la Unidad Investigadora de Carabineros, en un momento que están devastados, ¿no es verdad? Y muchas veces estas víctimas están totalmente desorientadas, no tienen apoyo de abogados, le hablan en términos técnicos,
Si no convences al fiscal de tu tesis, ¿cierto? No tienes muchas posibilidades. Eso es algo que enfrenta cualquier víctima de cualquier delito. En ese sentido, si la víctima tiene muy pocos derechos en realidad en nuestra legislación hoy día, ¿ya? Frente al Ministerio Público. Es decir, si el Ministerio Público no lo convence de que hay un caso, no formaliza, es muy poco lo que la víctima puede hacer, ¿ya? Y eso es resorte de la víctima, o sea, sí. Es la víctima la que tiene, o la parte, los familiares en este caso de la víctima, los que tienen que convencer de que hay un caso. Claro, lo que pasa es que especialmente en los accidentes viales se da una paradoja que si el accidente ocurre, por ejemplo, con muchas causas, por ejemplo, el exceso de velocidad, incluso el manejo de estado de ebriedad, pero la víctima cruzó mal, se tiende a decir, mire, da lo mismo que la persona hubiera venido a exceso de velocidad, da lo mismo que se pasó un rojo, da lo mismo que hubiera en estado de ebriedad. Claro, se da responsable mejor estado de ebriedad, pero no de la muerte porque su hijo cruzó mal, ¿ya? Eso está mal. Entonces, lamentablemente, tú tienes que llegar a discutir finalmente con la fiscalía, primero con el fiscal para convencerlo que el fiscal formalice, se convenza que hay un caso igual y siga adelante para tener justicia. ¿Y por qué es importante? Porque dentro de la reparación está la justicia. Ya, quizás podría sonar, a mí me sonaba como abogada extraño de repente decir a esta altura que puedo ayudar si no voy a recuperar esa vida. ¿Ya? ¿Qué le va a servir a Natalia obtener, no sé, una condena? Pero es importantísimo, si tú hablas con las víctimas, muchas veces que la justicia haga algo, o sea, que esto no pasó, no quedó ahí y nadie hizo nada, no se investigó. Es parte de la reparación del daño de las víctimas el acceso a la justicia. Entonces, es súper importante cambiar esa lógica de protección que tienen las víctimas frente a lo legal, ¿ya? Eso. Yo queremos preguntarle a Patricio también por el rol de la educación, pero me gustaría también, Ángela, profundizar en este concepto o esta diferencia que ustedes hacen con esta campaña, en sus comunicados, del concepto de siniestro vial. Hemos escuchado mucho hablar sobre siniestros viales de un tiempo a esta parte, ya no llamarlos como accidente, porque un accidente, digamos, se pudiese prevenir de alguna manera, pero claro, exactamente. Ese es el punto. Claro, un accidente es inevitable. Ese es el punto. Los siniestros, no. Claro, efectivamente. Esa ha dado la palabra precisa, efectivamente, la evitabilidad o no. Pero eso tiene que ver con la conducta propia, ¿cierto? Porque un accidente, tú hablas de accidente cuando se produce algo que puede ser a lo mejor por culpa, ¿ya? Cuando es culpa es cuasi delito de homicidio, por ejemplo. Tú actúas con culpa negligentemente, por ejemplo, manejas, a lo mejor te pasas un rojo, no sé. Pero otra cosa muy distinta es conducir de una manera con tanta culpa que ya es evidente que aumentas un riesgo a nivel tal que hay mucha probabilidad que se produzca un resultado, que atropelles a alguien o que se produzca un accidente. Ahí ya deja de ser simplemente una culpa, porque tú ya aceptas ese riesgo, lo aceptas. Si tú lo aceptas, eso ya es un dolo, porque es una decisión, ¿ya? Y ahí está la diferencia entre el cuasi delito de homicidio y el homicidio, ¿ya? Nosotros creemos que en muchas de las que se llaman accidentes, en realidad son conductas dolosas, porque es lo mismo que disparar un arma en un lugar donde yo a lo mejor no quiero matar a nadie, pero si yo disparo en un lugar despoblado, claro, eso no tiene riesgo para nadie, pero si yo disparo en un mall, a pesar que no le dispare a nadie, hay mucha probabilidad que le llegue a alguien, y si yo lo hago de todas maneras y lo acepto, entonces es un delito. Y por eso, por ejemplo, en muchos accidentes hoy día se imputa a título de homicidio, como por ejemplo el caso del conductor que en San Pedro de la Paz pasó con la micro en la línea del tren. Claro, porque él sabiendo que hay una probabilidad muy alta, que estaban las barreras abajo, asumió que él podía pasar, pero se representó la posibilidad de que pudiera quedar un accidente y lo aceptó, confió en su pericia, ¿cierto? Eso es un homicidio, no es un accidente de tránsito, no es un cuasi delito de homicidio. Y eso es lo que ha costado mucho convencer a la Fiscalía primero de esa diferencia y a los tribunales incluso también, incluso a la CIA en este caso. Entonces, dentro de las propuestas, porque hay muchas víctimas que han llegado con este problema, ¿ya? Especialmente cuando el peatón cruza mal. A pesar de que el conductor venga con estado de ebriedad, a pesar de que en el caso de Johnny Herrera, por ejemplo, venía a exceso de velocidad, la víctima también venía al parecer con alcohol y cruza mal, pero de todas maneras lo condenaron igual, por la muerte.
Entonces, en ese sentido, hay un desconocimiento no solo de carabineros, lamentablemente, que son los que hacen estos informes técnicos, de muchas veces los fiscales y muchas veces también de los tribunales, de esa conciencia. Entonces, esa ha sido la batalla más bien jurídica que hemos dado para dar solución o apoyo a las víctimas que llegan con esos problemas. Más allá de la parte de la educación, que también es la otra parte que debe tomarse conciencia, ¿cierto?, de lo que significa tomar un auto y manejar a esas velocidades. Y bueno, y en ese sentido, Patricio, para muchos en nuestro país, la realidad de encontrarse con un volante es cuando van a hacer el curso, ya en la vida adulta, a los 17 años algunos ingresan a hacer estos cursos, pero como plan de educación a nivel nacional no está incorporada la educación vial, nosotros ¿no? Comenzamos con el grupo etario desde prekinder, ¿sí? A partir del vínculo este año que hemos realizado con Natalia Estuardo, ¿cierto?, y su corporación Marfil por la Vida. La corporación Golden School ha implementado el plan de formación y educación para la prevención en siniestros viales, ¿ya? Esto implica una serie de actividades y acciones que hemos tenido este año, como por ejemplo desde lo práctico. En el espacio educativo hemos instalado señaléticas, hemos construido mini circuitos, ¿cierto?, y sensibilizar a nuestros estudiantes sobre la importancia de la seguridad vial desde la edad temprana, como decías tú. En este caso, que sean buenos peatones, ¿cierto?, buenos ciclistas, buenos pasajeros, que eso también es ser buen ciudadano. Por eso en este año, en el plan de mejora educativa, en su ítem formación ciudadana, hemos implementado este plan. Sí, porque es necesario, ser buen peatones, pero también buen conductor de los ciclos hoy día, ya sea la bicicleta, ya sea el scooter, la moto, a propósito del accidente que nos comenta Camila, el automóvil, en fin. Pero también ir adaptando y modernizando el tránsito, las leyes del tránsito. ¿Cómo estamos en eso? Lo que pasa es que tenemos señalética que no está a la altura de los niños, y los niños desconocen también el significado de la señalética. Entonces, en conjunto con CONACET, también con Patricio, estamos realizando este trabajo de concientizar respecto a los significados de la señalética y también reforzar la señalética. Muchas veces nos encontramos con que los pasos de cebra están desgastados, ¿no es cierto?, y el niño no la ve, tampoco el conductor. Entonces, primero hay que partir desde ahí, y estas modificaciones a la ley que se están instaurando, ya también está la licencia por puntos, ¿no es cierto?, que va a ser un granito en nuestro país, porque por cada infracción me van a ir quitando puntos. Entonces el conductor después ya no va a poder renovar su licencia, depende ahí de las infracciones que cometa, ¿no es cierto? ¿Y eso cuándo va a ser una realidad en Chile? Esto está, hay una parte que ya está en el Congreso, que se está trabajando, y hay otra parte que se está construyendo, pero las organizaciones de la sociedad civil, ¿ya? Estamos ahí trabajando también en conjunto para presentar ideas y que esto se siga construyendo, porque en realidad, desde mi mirada, y esto es muy personal, yo creo que mediante una infracción gravísima, yo no lo castigaría por 6 meses, ya yo le quitaría por 3 años, ¿me entiendes? Cosa de que los conductores empecemos a asumir de que cuando estamos arriba de un auto tenemos una tonelada que puede ir en contra de una persona. Ya, no sé si por ahí contesto tu pregunta. Sí, para poder ir entendiendo aquello, porque también llama mucho la atención de, sobre todo, conductores profesionales. Les dolió mucho más la posibilidad de que le quitaran la licencia, y ahí te pregunto, abogada, por la pensión de alimentos, que pusieron el grito en el cielo que no lo podían renovar, pero les da lo mismo si se las quitan por alguna infracción o algún atropello. ¿Qué pasa con el rol? Y ahí pasamos después a la educación. Una cosa es lo que digan las leyes, lo que hagan los jueces, los fiscales, pero también lo que nosotros tenemos como responsabilidad a la hora de entender la diferencia entre manejar y conducir. Porque manejar, claro, podemos saber todo, a mover el volante, pasar los cambios, doblar, qué sé yo, pero también el conducir significa el poder interactuar con otras personas, y hoy día cuesta cada vez más. Claro, hay dos cosas ahí que tengo que decir desde el punto de vista legal, porque la actividad del tránsito es una actividad riesgosa, y eso se asume como sociedad, ¿ya? Es una actividad riesgosa, entonces hay un riesgo que es permitido. Eso, entonces nadie que no supere ese riesgo debería ser sancionado. Para eso están las normas de velocidad, las leyes del tránsito, etcétera. ¿Ya? Entonces,
Lo que se sanciona y lo que hay que tomar conciencia es de no superar ese riesgo. Si yo supero ese riesgo, es decir, si conduzco a más de la velocidad, si manejo en esta ebriedad, o sin lente incluso, porque también eso a veces conducen, sin lente, efectivamente estoy superando ese riesgo y por lo tanto tengo que responder. Eso es lo que falta tomar conciencia. Otra cosa que la legislación hizo hoy día es también reconocer que en ciertas conductas hay un riesgo que supera totalmente y que es evidente que supera ese riesgo permitido, como por ejemplo en la ley de carreras clandestinas. Que no hay una norma que es nueva, la 197 Quinques, hace el año antepasado creo que fue, sí, que sanciona el conducir a más de 60 sobre la máxima y da lo mismo si es en la carrera clandestina o no, o sea, está dentro de esa ley pero puede ser en cualquier momento. Si se conduce a más de 60 kilómetros sobre la máxima, inmediatamente eres responsable y da lo mismo si el peatón cruzó mal o no y tiene la misma sanción que el manejo de esta ebriedad causando muerte. Es decir, se aplica esto de que tienes que cumplir obligatoriamente 1 año en prisión, que no puedes bajar la pena y que tienes una pena por lo menos de 3 años y 1 día. Las penas además también son muy bajas en el caso de las muertes de los accidentes viales. Si tú te condenaran por un manejo, no sé, un cuasi delito, sin estado de ebriedad, pero por manejar negligentemente, la sanción, a pesar de que la persona muera, es de 61 días. Podría llegar a ser 61 días. Y la persona está muerta. En cambio, en un homicidio frustrado, o sea, donde la persona no muere, son 5 años y 1 día. Entonces hay una diferencia demasiado grande. Si uno lo ve desde el punto de vista del bien afectado, es demasiado grande. Solo por esta diferencia de ir con culpa o con dolo. Perfecto. Entonces eso también quería relevar. Es mucho esta norma nueva que salió de la ley de carreras clandestinas, es demasiado, porque si tú sacas la cuenta en sectores de 70, ir a más de 60 sobre 70, estamos hablando que tendrías que conducir a más de 130 kilómetros por hora para recién ser responsable. No, es mucho. Es demasiado. Sí. Patricio, bueno, preguntar también por la experiencia que han tenido hasta el momento, cómo ha sido recibida, cómo se ha implementado, porque este es un programa piloto. Sí. ¿Hay intenciones de replicarlo en otros establecimientos por parte de la autoridad? Desde el punto de vista de los estudiantes ha sido muy receptiva, desde el punto de vista de la familia, sí. Hemos visibilizado la problemática a partir de esta alianza que hemos hecho este año, ¿cierto? Se puede decir, no solamente con la Corporación Martín por la Vía, sino que también se ha incluido a CONACET, la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, que hemos estado trabajando en forma coordinada. Se está observando lo que se está haciendo en la Corporación Educacional Golden School para también poder replicar a otras instancias y a otros establecimientos. Cabe mencionar también de que de la Seremi de Educación, aquí el Seremi de Educación, nuestro amigo Benedetti, ¿cierto? Carlos Benedetti ha estado trabajando de forma muy coordinada con nosotros y de forma muy entusiasta. Sin más, este año se ha incorporado al calendario escolar de la región del Biobío el día donde se conmemora internacionalmente las víctimas de siniestros de tránsito. Ha quedado en el calendario escolar, eso es relevante para la educación no solamente regional, sino que para la educación chilena en un futuro. Lo que quiere decir que si está incorporado al calendario nacional, todos los años, desde ahora en adelante, por lo menos en la región del Biobío, se va a conmemorar, ¿cierto? Visibilizar la problemática. Y eso es relevante porque hasta ahora ha habido una semana donde se aborda de forma obligatoria, me refiero yo, en los establecimientos, el tema de la seguridad vial. Y ahora, es muy importante, perdón, pero además pensando que muchos de estos niños y niñas en sus colegios han perdido a sus compañeros también. Sí. Sí. En accidentes. Aquí, bueno, después vamos a mostrar, ¿cierto?, la resolución que es simbólica, ¿no? Es la primera región que realiza este decreto. Es el primer Seremi y yo le reconocí su valentía. Hay que reconocerlo. Porque desde Santiago las organizaciones de la sociedad civil y CONACET a veces también se sentían un poco aislados del tema de educación. A pesar de que hay encargados de educación que intentan enviar a los colegios, pero el Seremi dice, no, yo voy a hacer un decreto y lo voy a enviar a todos los colegios para que se realice el día en conmemoración de las víctimas de siniestros viales. Y es el primer Seremi de acá de la región que se atrevió a hacer. Vamos a mostrarlo, podemos mostrarlo. Ángela, ¿querías sumar algo tú? Sí, quería también decir que hay un actor que es relevante y que es el rol de las municipalidades.
Las municipalidades son las que están encargadas de la señalética. Y muchas veces ocurre que hay señalética mal colocada. Por ejemplo, en zona de escuela no debe ser más de 30 kilómetros, pero tú ves que hay una señalética un poco antes que dice que es a 70. Entonces, ¿cuánto es la velocidad? ¿30 o 70? O sea, la verdad es que conduce a error muchas veces y esa es responsabilidad de la municipalidad. Las mismas vías públicas, por ejemplo, está regulado que no puede existir arbustos en los bandejones centrales porque impiden la visibilidad y vemos que hay arbustos a veces muy altos, árboles, claro. Todo este tema también de los cruces, de dónde están los cruces, hay, por ejemplo, Camino Santa Juana, han habido harto accidentes y de hecho uno ve que no hay ningún lugar donde hay un cruce peatonal, ninguno. Y siendo una vía de alta velocidad. Claro, porque ha sido un sector tremendamente urbanizado. ¿Podemos mostrar, Patricia, por favor, la resolución? Porque también es importante, ¿no? Esta determinación que se toma desde la región del Biobío y es por eso que ustedes reconocen también el trabajo del Ceremi acá en la zona. Ahí lo estamos mostrando en detalle en cámara, sí. Dice, materia, agrega ese día en recuerdo de las víctimas de siniestros de tránsito a calendario escolar región del Biobío. Tico momento, resolución exenta. A ver si lo podemos girar un poquito, Patricia, porque 14, ahí lo estábamos mostrando 28, en detalle. Sí. 14-28. Eso es, este es un triunfo sin duda para la región, pero también del trabajo que ustedes han hecho como corporación, Natalia, ¿no? Sí, surgió en una reunión con el Ceremi, solicitamos una reunión para ver de qué forma podíamos, con el apoyo de él, incorporar más regularmente la educación vial en los colegios, porque consideramos que una semana es muy poco, que esto tenemos que reforzarlo. Y aunque suene majadero, todas las semanas. Claro, porque los niños chicos están sobre intervenidos con respecto a otros temas y muy invadidos de otra información. Pero la educación vial es transversal para la salud y es vital. O sea, es formar un ciudadano en el fondo que... Y ahí le pregunto a los tres, no sé si quieren responder los tres, pero también hay una percepción de la ciudadanía de finalmente no tomarle valor a la vida. Los ejemplos también que los niños van teniendo de los papás, ya sean cruzar a mitad de cuadra o en la esquina, con audífonos. Siempre le reclamaba yo a mi papá, pero papá, si podemos cruzar aquí, no, vamos a la esquina donde sea. Y bueno, me crié con eso, pero hay otros que se han criado con otras instancias. El tema del ferrocarril, finalmente el ferrocarril no tiene las mismas condiciones de maniobrabilidad que un automóvil. Ahí se lo pongo a los tres sobre la mesa. ¿Qué hay con eso? Esas conducciones también temerarias, ya sea de bicicletas, de peatones que pasan en cualquier... Bueno, es una responsabilidad compartida, pero ¿cómo estamos en esa conversación? Estamos pésimos porque, de hecho, por ejemplo, el manejo con el celular o ir chateando, ¿ya? Eso lo hacen muchas personas y los niños ven eso, ¿cierto? Ven eso, o sea, van manejando con... eso es creo que es en Chile la segunda causal de accidente de tránsito, justamente la distracción. Hace poco. La distracción, sí. Es la principal, lo hemos comentado en otras oportunidades acá, porque claro, a lo mejor son choques por alcance o pueden llegar a ser incluso más graves, ¿verdad? Pero el distraerse con este aparatito es el principal. Pero no solamente para conducir, sino para cruzar la calle. Como peatón, en este caso niño o niña adolescente, audífonos, ¿cierto? Que también es una causa de accidente porque el audífono te distrae. Tenemos algún caso en Chihuayante, un tiempo atrás, años atrás, donde una persona que yo conocía cruzó la vía del ferrocarril con audífonos, ¿no vio? Sí. Entonces hay una problemática y nosotros también lo hemos abordado desde lo lúdico, ¿no? En este caso, por ejemplo, los estudiantes han tenido talleres o instancias donde han dibujado, pero no solamente dibujado el tema de la seguridad vial, sino que también han desarrollado frases preventivas. Y de ahí, bueno, aquí surgen algunas chapitas que no sé si se ve, es muy pequeño, pero por ejemplo, frases que salen de ellos mismos, niños de 6, 7 años, cinturón abrochado, destino asegurado, por ejemplo, que es muy importante, ¿no? Y otra frase que elegimos que era muy buena, que escucha tu vida, relacionada con lo que estamos hablando, cruza con cuidado. ¿Cierto? Entonces es importante a sensibilizar a los estudiantes en este sentido.
Bueno, lamentablemente nos alcanza el tiempo, sabemos que esta es una materia que podríamos estar conversando largo y tendido, Natalia, pero queremos, antes de cerrar esta conversación, entiendo tú trajiste algo muy significativo que también se mostró en Santiago, a ver si lo podemos compartir. Ahora sí, la primicia. Sí. O sea, mira, la verdad es que se hicieron 2 lienzos, tiene mucha emoción, la verdad que igual me genera, porque cada trazo que está aquí lo hizo una familia que ha perdido a alguien. ¿Ya? Hay 2 lienzos que se hicieron, el otro creo que está en La Serena, no recuerdo bien. Entonces tienen dibujos bordados preciosos. ¿Te ayudamos, Natalia? Sí, es grande. De las familias que han perdido cuenta seres ahí. queridos. Claro. ¿De distintas edades las víctimas? De distintas niños, niñas, vamos a ver. personas mayores, Qué lindo. papás, mamás. A ver, yo soy muy pequeña, pero Pero me mira, ayudan. permiso, ahí estamos. se ve. Ahí está. Es un lienzo que, como tú dices, tiene aquí el testimonio de todas las familias en recuerdo también de sus seres queridos que lamentablemente fallecieron producto de un siniestro vial. Y bueno, queremos que, si bien este lienzo es muy significativo y conmemora la memoria de muchas personas, ojalá el día de mañana vayamos reduciendo, que este lienzo no tenga este tamaño, ojalá no tener que lamentar la pérdida de la vida de nadie en un siniestro vial, que es evitable, que debe ser evitable. El rol de la educación, Patricio, es fundamental, de la legislación también, Ángela, pero también el rol que cumplen familias como la tuya, Natalia, y aquí a ver si nos sentamos nuevamente para despedirnos, es fundamental y por supuesto lo agradecemos. Agradecemos que hayas venido hoy, que nos cuentes parte de tu historia, pero que también hayas resignificado lo que vivió tu familia para convertirlo hoy día en tratar de ayudar a no solamente a las familias víctimas, sino que también a toda una sociedad a que no tenga que lamentar la muerte de nadie más. Sí, la verdad es que decidimos no canalizar este dolor desde la rabia, sino desde lo maravilloso y el gran regalo que tuve, que fue este hijo, tierno, cariñoso, generoso, caballero, y que ayudaba mucho a los demás, músico. Entonces, a través de esto, seguimos ayudando. Nos da fuerza como para estar de pie. Así es que muchas gracias por el espacio. El próximo sábado en Chihuayante vamos a realizar una velatón donde vamos a exponer el lienzo y van a tocar unos violinistas, vamos a hacer una ceremonia bastante íntima en la plaza cívica, ¿ya? Para que las personas que quieran asistir nos puedan acompañar con una velita y estar presentes, para que conozcan el lienzo. Muchas gracias por eso. Y también queremos aprovechar, Ángela, preguntarte por este triunfo para los trabajadores de Albano, saliéndonos un poquitito del tema, pero importante, histórico, esto que pasó precisamente con los propietarios de esta antigua empresa, que obviamente dolió muchísimo cuando cerraron por su historia, tradición, pero muchos trabajadores quedaron también en la incertidumbre de sus recursos, de su dinero finalmente. Sí, lo que pasa es que este tema es histórico efectivamente porque de lo que fueron condenados es por delitos concursales, que son delitos que se cometen en la que antes se llamaba quiebra, ¿ya? Efectivamente la fábrica Albano quebró, pero no quebró toda la empresa, ¿ya? Sino que quebró una de las sociedades, que es la fábrica, lo que fabricaban en Chile, y por lo tanto los trabajadores que fueron afectados fueron los trabajadores que eran los trabajadores de la fábrica, gente que trabajó 40 años en esta empresa. ¿Y tú los defendiste? Claro, la parte penal, porque aquí hay varias instancias. Lo que quiero manifestar es que la empresa en realidad en sí es un holding. Siguen trabajando e importando desde China. Entonces lo que ocurrió aquí es simplemente no querer pagarle a esos acreedores, porque no hay otros acreedores en la quiebra. Por ejemplo, no hay banco, no habían otras deudas. De hecho hoy día siguen todavía funcionando porque importan de China. Lo único que se hizo era cómo deshacerse de esta mano de obra, cómo no pagar esta mano de obra que ya no me sirve, ¿cierto? Porque voy a producir en China, que es más barato, la globalización es así, lo entiendo, pero efectivamente si querían hacer eso, bueno, había que pagarle a los trabajadores. Y el problema de esto es que para no pagarle estos años de servicio, lo que hicieron fue generar una simulación de insolvencia de esa empresa y abusar de la estructura de la ley de insolvencia y emprendimiento, que permite hacer una liquidación para decir, estamos en la quiebra, entonces ahí están los bienes. Y si se alcanzan a pagar solo con esos bienes. El problema es que antes de hacer eso, sacaron estos bienes, 7 inmuebles, 1.500 millones, y los pusieron a nombre de otras empresas del grupo.
Entonces, claro, en el proceso de la quiebra no había bienes. Eso es un acto doloso, ¿ya? Es un delito económico. Hoy día, con la nueva ley de delito económico, no habría posibilidad, por ejemplo, de optar a una pena en libertad. Y tendría otras consecuencias incluso para los abogados, porque aquí hay asesores jurídicos, contadores, incluso muchas personas que pueden ser otras profesiones también, que diseñan todas estas reorganizaciones empresariales, estos cambios societarios. Hay una sociedad incluso offshore en un paraíso fiscal que constituyeron a estas personas para transferir del extranjero los derechos sociales de una de las sociedades para que no se siguiera el rastro, ¿ya? Entonces, eso es lo importante, que el tribunal condenó por haber hecho todas estas conductas que al final repercutieron en que no hubiera dinero para pagar a estos trabajadores, pero no es una real situación de insolvencia. Vamos a quedar atentos a lo que ocurra porque sabemos que faltan otros procesos, conocer la sentencia, entendemos la contraparte todavía tiene derecho también a recurrir de nulidad respecto de esta condena, pero lo cierto es que este es un triunfo para aquellos trabajadores, acreedores, cierto, que estaban exigiendo lo que por ley les corresponde. Pero hay daños enormes porque dentro de este proceso que lleva 6 años han muerto 6 trabajadores. Imagínate. Y eso es lo doloroso también. Bueno, como bien dice el lema de la corporación, hay que ser buena persona. Hay que ser buena persona en todo ámbito de la vida. Gracias por haber venido, por esta conversación. A ustedes también por seguir acompañándose de Matinal Nuestra Casa. Hay que ser buena persona y también disfrutar de las cosas lindas y ricas de la vida, como por ejemplo la fiesta del Arvejado en Quillón. Más de 4